¿Qué errores hemos cometido en el pasado los argentinos que hoy nos ubican en una situación casi de segunda línea entre los países? No estoy hablando de Nueva Zelanda, de Australia, estoy hablando de Uruguay, de Chile. Sí, esto está de Bolivia y Perú, si quiere. Bolivia, Perú y Paraguay. Sí, Paraguay. El error para mí, en el 73 yo era diputado, Perón plantea la democracia, la plantea Perón, la plantea Balbín, Frondizi, una generación política. Y hay dos grupos, una locura de derecha y una locura de izquierda, que en eso dicen no hay dos demonios, pero había dos violencias, que eligen la violencia como salida y nos arruinan la vida a todos. Pero absolutamente. El Perón que se muere es el Perón pacificador. Errores, aciertos. El Balbín que lo despide, yo estaba a 4 metros. Esa Argentina es lo que después hicieron todos los demás. Armonizar, respetarse, construir juntos. ¿Qué pasó? Y la violencia nos mató. Los militares creían que había que matar a la izquierda y la izquierda creía que había que matar a la derecha. Y usted y yo perdimos porque ninguno de nosotros era violento. Y parece hoy, que eso sí me enoja del kirchnerismo, parece que los no violentos éramos culpables, que el que tiraba tiro tenía razón. Yo no los condeno, lo que no acepto es que se crean dueños de alguna verdad. Yo digo siempre que no hubo dos demonios. La dictadura fue genocida, pero la guerrilla no fue lúcida. La guerrilla no fue capaz de darle a la Argentina nada. Fue un fracaso. Claro, la pregunta es, Julio, la guerrilla se inició en el 68, ¿no? Con el secuestro, 67, sí. El secuestro de Aramburu. Pero fue alimentada por... No, eso es un cuento. Si quieren lo hablamos, de eso sí. Nosotros en la universidad, en el 66, éramos dos troncos, católico y marxista. No había un peronista, uno. Y se hacen dos guerrillas, la de los Montos y la del ERP, que es la FARC, la tercera. Yo estaba más cerca de los descamisados. Nunca Perón nos mandó la guerra, en la perra vida. Nosotros hicimos desde Guevara. ¿Con quién Perón tuvo una confrontación ideológica a fondo? Perón lo raja a Cook por enamorarse de Cuba. La guerrilla, en un gesto de viveza, mata a Aramburu para acercarse al pueblo. Después de matar a Aramburu para acercarse a la gente, se va a acercar a Perón. Es un proceso posterior. Perón les dice, les ofrezco la conducción del peronismo a cambio de que se hagan democráticos. Yo lo fui a sacar de Trelew, no fue mi tía, fui yo. Le dije, señores, tenemos gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. Vamos a la democracia. Y ahí Perón no tuvo nada que ver. El día que lo matan a Rucci, Perón nos llama a 4 de nosotros y nos dice que vayamos al velorio con los Montos. Si te amo, el suicidio de la guerrilla es el suicidio de la guerrilla. Se suicidaron porque no tenemos un Mujica, tenemos un Firmenich que es impresentable, absolutamente impresentable. La elección de Perón fue el 23 de septiembre del año 73. Y a los 3 días... Eso fue el domingo. El lunes, el martes a la mañana, el 25, acá cerca de donde tenemos el estudio, Nazca y Avellaneda, lo matan a Rucci, un dirigente que vendría a ser hoy, digamos, parecido a lo que es Moyano, en su influencia. Todo el mundo lo recuerda porque cuando bajó del avión en el 72 tenía el paraguas porque llovía y lo quería cubrir a Perón. Era un gremialista pura cepa. Incomprensible, en plena democracia, que este grupo guerrillero, que hoy está en las funciones como ministros, diputados, gobernadores y senadores, hayan matado a una persona que defendía al pueblo, bien o mal, con errores y con virtudes. Yo no quiero... Cuando me llaman para que vayamos al velatorio, yo no solo fui al velatorio, yo hablo en el
Parlamento en un homenaje a Rucci. Cuando me llama y me dice Lastiri, por favor, que vayan al velatorio de Los Montos, yo me hago silencio, porque digo, yo vivía en la guerrilla, nunca fui violento, pero me crié con ellos, fui un dirigente, eran un poquito más jóvenes que yo. El ERP tenía por principio absoluto no matar sindicalistas. Y el ERP era una agrupación suicida. Es decir, cada vez que yo repienso la violencia de los 70, la forma en que arrastraba las masas, ahí no había Perón. El guevarismo fue muy pesado. Y la formación de Cuba fue muy importante, ¿eh? Iban a Cuba a formarse. Digo, y la idea que tenían ellos que Perón era un viejo tonto al que podían... Y yo discutí con ellos noches. Señores, si no es democracia, nos matan a tiro. La democracia es el único camino que tenemos para hacer justicia. Ellos nunca lo aceptaron. Nunca. Gladys de Vera, provincia de Santa Fe, gracias por los invitados de lujo que tienen. Juan Carlos de Mendoza, ¿qué opina Julio del presidente del 2015? ¿Quién será? Yo lo digo, yo a como veo hoy las cosas, yo estoy con De la Sota. Porque soy peronista, me parece el único peronista que no está con el gobierno, pero a como veo las cosas, se va circunscribiendo entre Massa y Macri. Digo, el gobierno, Scioli, que es el que más votos tiene, pierde contra Lunen, contra Massa y contra Macri. El gobierno pierde en todos los balotajes. Con lo cual queda reducido. Yo preferiría Unen, ¿eh? Cuando digo quién puede, no digo quién quiero. Separemos. ¿Unen preferiría? Yo tengo muy buena relación con Wiener, me parece que es gente... Pero no se pueden armar, no se pueden organizar. Totalmente enriquecedor el programa. Soy un joven y hay mucho que aprender de personas como Julio. Oscar de Rosario. Bueno, gracias a los que nos llaman y que nos van a seguir llamando. Estamos en vivo. Después hablemos de un poquito de la parte electoral. La primera cosa que a usted le viene a la mente cuando le pregunto qué errores cometimos fue sucumbir ante la atracción de la violencia. Sí, claro. Yo todavía tengo ese debate en mi vida. Yo como católico me acuerdo que discutía con curas, porque los curas del tercer mundo, a mí me casa Alejandro Mayol y a los 60 días se casa él. Digo, era un movimiento, era una vorágine. Carlos Mujica era mi director espiritual. Después me cuentan, ellos hacen un Mujica, hacen todo nuevo, según la medida del kirchnerismo. El gran error nuestro fue la violencia. Yo le diría a usted que es explicable contra la dictadura y irracional en la democracia. ¿Y ellos qué dicen? Ellos dicen, Perón vino porque la guerrilla fue... O sea, ellos ponen la minoría lúcida por encima de la conciencia del pueblo. Y yo digo, Perón es la estructura que genera el pueblo. Claro, pero ellos aprendieron de una frase de Perón. 5 por 1. Hay una cosa en eso muy importante. La etapa que vive el pueblo, el 5 por 1, es lo mismo que viven los negros en Estados Unidos cuando incendian Harlem. Ahora después ponen un presidente. Digo, la etapa de reivindicación... No, estoy de acuerdo. Cuando usted reivindica, lo hace con otro. Mandela tiene 28 años cárcel, sí, de que hay guerra, y después dice paz. Son etapas. Ahora ellos se quedan en una etapa que no es de ellos, que es de los humildes, no de los universitarios que leyeron por libros cómo eran los humildes. Digo, no vivieron eso. Ahora, ¿qué siente, Julio, cuando ve a esas personas en el gobierno revalidando, santificando la acción violenta que tuvieron en los 70 y te dicen, y si les decís algo, la de Carlotto cuando le dije, pero los montoneros mataban gente, no me hable de los 2 demonios, me dijo. ¿Por qué no le hable de los 2 demonios? No sé por qué, es una frase que instalaron. Una frase en que instalaron, entonces... Hay que hablar de todo, no hay ningún demonio del que no se pueda hablar. Sí. Yo digo,
por eso estoy clarito en esto. Los genocidas fueron nefastos. Total. Pero esto no da lucidez a la guerrilla. No. Punto. Y esto es transparente. Tengo una... Ahora, ¿sabe qué? Lo digo yo eso y no tiene ningún valor. Lo dice usted que estaba ahí metido y tiene una fuerza, una contundencia tremenda. Pero no sé si tiene una contundencia. Yo me juego porque yo les dije a ellos, nos matan a todos. Es decir, parece que uno no tiró tiro porque era miedoso. Uno no tiró. Primero, yo nunca quise matar a nadie, nunca acepté el hecho de que la revolución justificara una muerte. Y ese debate lo tuvimos horas y horas y horas. Y en segundo lugar, porque nunca se me ocurrió la demencia de que Cuba iluminaba al mundo. El Che Guevara, que tanto lo endiosan, en Bolivia muere sin que a los bolivianos les interese. El que iba a liberar Bolivia era Evo Morales, era uno de ellos. Demócrata. Claro. No uno nuestro que les iba a explicar que había que hacer la revolución. Pero eso, decir eso, Julio, en el mundo lo matan por eso. Matan en el sentido, en el sentido político, cultural. Porque el Che Guevara es casi Jesucristo. Che Guevara es una figura que yo respeto, pero con la que no coincido. Y estamos llenos de héroes que nunca pelearon. Digo, acá había hay como un miedo a Berbisky. Berbisky parece el malo. Berbisky, Galimberti, que era mi amigo y el loco era valiente, le decía a Berbisky en la cara, ¿qué hablas vos si la dictadura no te tocó ni el timbre? En la dictadura iba al cine, el muchacho con la esposa. Y yo me dije exilio y secuestro, y me dan clase de doctrina, estos parásitos. No. Santiago de Merlo dice que la corrupción política y sindicalista es violenta y de lo peor. Mensaje de texto dice, si les parece que este gobierno es subversivo. Gabriel de San Javier, Santa Fe. Estoy mirando el programa con mi hermano Juan Pablo, que está internado. Claro, como dijo Juan Pablo, y yo soy Juan Pablo, no sabía cuál era bueno, le mandamos saludo a Gabriel, espero que no sea grave la situación y que el programa traiga un poco de luz, Yo esto lo discuto mucho porque la violencia fue un error y los que como yo soy de un par de años mayor que ellos. O sea que cuando yo ya era un dirigente estudiantil aparece la violencia y me veo con ellos, yo discutí con ellos la muerte de Rucci, no es que me la contaron. Si ellos eran mis compañeros, digo, cuando yo me caso, los dos que ayudan misa son los dos últimos jefes militares de Los Montos. O sea, no me contaron una historia, ellos eran mis compañeros. Y los respeto a los desaparecidos, eran mis hermanos, ayudé a los que pude. Estamos hablando de otra cosa, la necesidad de hacer autocrítica de la violencia. A mí, Pepe Mujica me da envidia. Porque él estuvo en un pozo y sale y no tiene ni bronca a los militares. Yo quiero eso para mi sociedad. Quiero un Mujica, alguien que está de vuelta. Ahora, Mujica, Bachelet y Dilma tuvieron que ver con la violencia y los tres pacifican. Los nuestros tuvieron que ver con comprar casa y hablan de la revolución. Digo, parece que si uno tiene un pasado sólido puede tener un presente de grandeza. Si no, tiene que inventar un presente, ¿no? Usted mencionó a Mandela, ¿no? Mandela es un personaje extraordinario de esta época. Gandhi. Digo, es un siglo donde los hombres... Ahora, siempre terminan la pacificación. Nosotros como sociedad, entre una clase y la otra, el Perón que se abraza con Balbín y lo tiene a Solano Oliva, era la paz. Y ahí aparecen dos locos que son dos minorías que creen que son las dueñas del futuro y del destino de la Argentina. Ahí se suicidan la Fuerza Armada, después de eso no queda más nada. Pero todavía no quedan los otros locos. Yo respeto a Estela Carlotto como respeto a las madres de Plaza de Mayo. Ahora, ellas no pueden explicarme a mí que los hijos tenían razón porque están desaparecidos. Es decir, el heroísmo
no tiene que ver con la verdad. Hay miles de héroes que mueren en causas que no eran justas. Punto. Bueno, impactante el programa, ¿no? El error de la violencia. ¿Qué otro error del pasado nos condena? El sectarismo. El sectarismo es la idea, esto que sigue reinando hoy, ¿no? No me gusta usted y es neoliberal. Claro. ¿Qué neoliberal? Digo, ¿que hay neoliberales? Sí. Yo estuve en contra de Martínez de Oz, estoy en contra del neoliberalismo de Cavallo, pero el estar en contra es sentarme a discutir. Digo, no es mi enemigo, es mi adversario. Y yo rescato siempre una frase de Albert Camus, que para mí es maravillosa. Él decía, debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón. Sería el mío. Buenísimo ese. Qué bueno, ¿eh? Hay un pastor que organiza la iglesia en células, ¿no? Se llama Rick Warren. Y dice, hay una célula para los que no quieren ir a una célula. Claro. Me hizo acordar eso. Qué bueno, porque esa idea que hay en los políticos de que si no pensás como yo, no existís, no servís, no sos digno de respeto. Hay algo peor, que es que la generación política terminó enriqueciéndose a sí misma a cambio de empobrecer al país. Y entonces, digamos, eso les cortó la relación con la sociedad. Mientras la política sea una escalera de ascenso social, digo, porque el tema central de la corrupción es que no existan quienes imaginen lo colectivo por encima de lo individual, que es una cosa lógica, normal. La ambición, digo, ni siquiera todos son ambiciosos y además ni siquiera es una virtud no tenerla, ¿no? Uno en medio bohemio le importa muy poco ese mundo, pero el tema es la desmesura de la ambición y tomar la complicidad para sustituir a la ideología. No es que pensemos mejorar el pueblo, somos cómplices de lo que nos llevamos, que es otra historia. Sí, sí. Déjeme leer algunos mensajes. Sí, Lucio de Entre Ríos. Si hay alguno malo, también léamelo. Sí, admiro a Julio, siempre tan claro, es el único peronista que me representa. Pablo de Misiones dice que cuando Julio presidía el Confer, despotricaba contra las radios cristianas. ¿Qué opina ahora? Esta sí le pega fuerte, ¿eh? No, pero ahora lo cuento. Si lo digo, porque es cierto, yo estaba en contra de las radios clandestinas. Y todas las legales de las iglesias, bien. Pero ¿qué pasaba? Con el cuento de la religión, me colgaban una radio de un techo. Y la mitad de las veces la radio no era religiosa, era bailanta. Entonces, lo ilegal se montaba sobre una imagen de pureza religiosa y en el fondo terminaba siendo otra cosa. Despotricaba contra las radios clandestinas. Y a las religiosas, a todas las ayudé a tener su legalidad. Llegué tarde yo. Sí, bueno. No, llegué tarde. Mensaje de texto. Dice que los militares mataron guerrilleros. Salvo algunos errores, el punto es que le dieron título de héroes, claro, siendo delincuentes. Por eso están al mando en este momento. Yo no diría jamás que es delincuente porque entregó su vida. Yo creo que el error de los militares fue porque cuando uno llega a un extremo de perseguir al otro sin límite, termina dándole razón. Sí. Cavallo fue tan anti-ultraestado que le permitió al kirchnerismo hacer un estado monstruo. Era tan demente una cosa como la otra. La cordura estaba en otro lado. Yo jamás diría eso. Creo que la mayoría de los que murieron y fueron mis amigos y discutí mucho con ellos, eran mis hermanos. Yo he llegado con algunos de ellos a plantear socializar los sueldos y lo hicimos. Digo, son historias. Pero Julio, venían de matar a alguien
y usted se seguía charlando con ellos. Lo bajamos, lo bajamos al comisario aquel, le pusimos una bomba aquí. Primero nunca, digamos, yo hablaba en el Congreso en contra del asesinato, así que bien no me iba. No, pero como me dice que hablaba con ellos. Digo, esos eran mis compañeros, pero tomaron ese rumbo. Eran asesinos. No caigamos en eso. Creo que terminan siendo en la democracia asesinos, en la dictadura no lo era. En la dictadura no lo era. Bueno, vamos a pensar esto. Es un tema importante. Le acepto, no estoy de acuerdo, pero le acepto eso. Pero siguieron. Cuando asume Perón, siguieron. Ahí son asesinos. Ahí no hay cabe duda. David de Rosario, ¿qué opina Julio? ¿El problema de la corrupción es por amor al dinero o amor al poder? Elba de Rosario, los montoneros son y serán nefastos. Erika de Pergamino, quiere saber la opinión del señor Julio Bárbaro sobre el candidato Ernesto Sanz. Bueno, si estamos en eso, estamos mal, ¿eh? Porque Yo fui a almorzar con Ernesto, lo respeto muchísimo. Yo estoy con De la Sota, Ernesto lo respeto enormemente, pero creo que al margen del respeto y que yo opine que me gustaría y que es mejor que otro, no figura hasta el momento en la lista de los posibles. Yo cuando le dije que si empezamos a que le pregunten por cada candidato... Pero no puede. Sí. Familia Trigo y Acosta de Marcos Paz dice muy bueno el programa. Mencionó la violencia, el sectarismo. Alguien menciona la corrupción. ¿Es un problema? Yo insisto en un tema. Creo que la corrupción es esencial a un sistema que hemos montado donde el triunfo es económico. Yo me crié en una sociedad que nunca admiramos a un rico, nunca. Ni sabíamos quiénes eran los ricos. Uno estaba con Marechal, otro estaba con Borges, otro estaba con Cortázar, digamos. Nuestros ídolos. Ahora, hemos caído en una sociedad de un materialismo tal que la concentración económica, yo digo siempre que mientras la ambición no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Y esto es lo que se está dando en la Argentina. Claro. Fíjese, Perón cae en el 55, pero hasta el 73 la sociedad no era de una injusticia extrema. Los que gobiernan el 55 hasta el 73 no hacen destrucción de todo. Yo era una sociedad donde yo era diputado y no me pedían trabajo. No había miseria, no había desintegración. Y no era el peronismo. El peronismo había hecho una etapa y el no peronismo había hecho otra. En la época del 66, quizá la gente no sepa, para mí, como resultado de de buen gobierno de Ilía, ¿no? Pero, como dice, era una etapa donde había de militares y gobiernos elegidos bastante quietud. Pero me acuerdo en el año 66 había plena ocupación. Se robaban, los dueños de los talleres iban a robarle el empleado al otro taller. Yo me crié en esa sociedad. Entonces, para mí la hizo Perón hasta el 55, para usted le hicieron lo más hasta el 55. No. Quiero decir, sí. No es el detalle. Caído el 55, no se rompe esa sociedad. No. Sigue hasta el 70. Sí. Sigue hasta el 73. Sigue hasta el 76. Ahora, la violencia está montada sobre la destrucción de Martínez de Oz. Y ahí hay una cosa, se debían 7.000 millones. Que era Isabel, 7.000 millones. Yo le hice juicio político a López Rega, o sea que yo de esa la peleé toda. Pero 7.000 millones vienen a construir una deuda, que es un saqueo. Y ese saqueo es la distribución de la pobreza. Nil de Santa Fe, qué lujo, pastor, gracias por el invitado. Mis hijos son militares y aman la patria. Claro, este es otro tema, ¿no? Como hubo malos militares, ahora todos los militares son malos. Es una tontería, que es un personaje de los derechos humanos del mundo, cuando vio los datos de los argentinos dijo, ¿por qué no están los muertos de ambos lados? Parece que acá los desaparecidos fueron solo de un lado. Los del otro lado también fueron muertos. Y hay una película hermosa de Héctor Leis, un diálogo
se llama el diálogo, con Graciela Fernández Meijide, donde dicen claramente, fueron 10.000 los muertos, 8.000 los militares, 1.000 la guerrilla y 1.000 las 3AI. Pero eso es autocrítica. Yo me parece que se ha hecho... Pero quizás se equivocó en los números. 10.000 dice Graciela Fernández Meijide en la película O sea, que Encuentro. lo de los 30.000 es un... Y además hay un libro de Graciela Fernández Meijide que dice, fueron normales, no héroes. ¿Usted habló de 8.000 de los militares o no? 8.000 desaparecidos. Desaparecidos. 1.000 por los militares. De la guerrilla 1.000 de la y guerrilla. 1.000 de las 3A. ¿Y cuántos militares? El número global. No, está correcto, bien. Pero lo dicen ellos en su diálogo, que es maravilloso ese. Esteban de Salta, ¿qué opina del servicio militar? ¿Cómo evolucionó el país a partir de que dejó de ser obligatorio? No sé si tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Hay un detallecito. Al margen del antimilitarismo que nos sale por las bordes, el servicio militar tenía un sentido socializante para aquellos que nunca habían tenido un orden de sus mayores. Y quizá una ciudad como la nuestra, en lugar de solo dar ayuda económica, tendría que decir, aquellos que no terminaron el secundario tienen un año de un servicio social obligatorio. Sí, pero no está hablando del servicio militar que hice yo. Es el año que hice yo, ¿eh? No, pero estamos hablando de... Pero no. De que eso era integrador socialmente. Sí. Y que entonces no es que era nefasto y tal. Si eso sirviera para convocar e integrar socialmente, es decir, hay jóvenes que nunca tuvieron una orden de su familia porque nunca se la dieron, porque no tuvieron familia. Claro. Y eso le tenemos. A mí, la escuela de cura, serán muchos ateos, a mí la escuela de cura me dio muchas cosas, y se la tengo que agradecer. Sí. Mi viejo no me podía educar porque no estaba educado él. Claro. Bueno, Elena de Oberá Misiones dice, muy bueno el programa. Gracias a todos los que están llamando. Tenemos que salir de la violencia, obviamente, tenemos que salir del sectarismo y tenemos que vencer la corrupción. ¿Cómo? Con un solo tema. Yo digo una frase que es casi inocente. Los argentinos le ponemos pasión al fútbol. Tenemos jugadores y directores técnicos que asombran al mundo. Tomamos la política en solfa. Somos lo más ridículo del mundo. Si la sociedad mirara a los políticos en serio, el que llega a concejal y se muda a Puerto Madero, si la sociedad pusiera la mirada, castigaría. Si a la sociedad le importa un rábano, robar es gratis. Es la sociedad la que pone el control. Es la sociedad la que exige. Y se tiene que enamorar de la inteligencia. La cantidad de diputados y senadores que hay, que no pueden ni hablar, porque vienen a levantar la mano porque lo hacen por un sueldo, eso es una vergüenza. Pero es la sociedad la que tiene que enamorarse de la política. Bueno, debe ser un poquito más duro. Esa política es el peronismo. El peronismo de Menem. ¿Quién era atrás? El peronismo de Isabelita. Fue presidenta justicialista, peronista. Qué regalo, ¿no? Qué aporte a las ciencias políticas. Menem, que prometió que iba a hacer una revolución y terminó entregando el país. Peronismo. Este gobierno es peronista. Cuando le pregunté, Julio, ¿qué cosas del pasado tendríamos que corregir? Tenía la íntima sospecha que no exista más el peronismo, pero no creo porque usted es peronista. Yo digo hace mucho tiempo, mucho, ¿eh? El peronismo es la provincia donde nací, ya no el lugar donde habito, primero, sí. Segundo, el peronismo fue desgraciadamente la única escuela de política que tuvo la Argentina. El radicalismo quedó casi disuelta y la derecha argentina, salvo hablar, nunca hizo nada. Digo, para criticar al peronismo tendríamos que poner del otro lado el no peronismo. Es que el peronismo no hizo nada. Pero apenas empiece a hacer, el peronismo lo echa. Es un cuento chino, es un cuento de los japoneses. Ese de que no me dejan. A mí yo me siento en un boy. Alfonsín le hizo 13 huelgas generales Ubaldini, que era peronista. Alfonsín tenía todavía un Estado
en el cual, digamos claramente, las Fuerzas Armadas, que eran duras, sí, tenían poder. Y hasta el último año le hicieron tenían poder. ¿Cómo era acá de la? Tenían poder. Sí. Y tenían poder los empresarios. La tablada, pero no. Y tenían poder, eso es dudoso, lo de la tablada. Y tenían poder los sindicatos. Hoy el Estado argentino, y yo lo digo hace tiempo ya, el Estado argentino, el que lo conduce todo. Nadie se le puede sublevar, los sindicatos, nadie. Fíjese que él, digamos, el fondo del peronismo sencillo que tiene los votos debajo del cual se meten todos. La guerrilla de izquierda se hace peronista porque si no, no ganaba votos. Ahora que se deja de ser peronista, entre Carta Abierta y Página 12 sacan el 5%, más de ahí no pasan. Digo, el peronismo es una carpa debajo de la cual entran todos. Usted va a Santiago del Estero, Zamora es peronista, no. Al Perovi tenía una agencia de coche. Le dijeron, pon esta insignia que te tiramos unos votos y vendés coche para todo. Pero la política argentina es la que está devaluada. Y el peronismo, Perón, me acuerdo Gelbar, que vino de hablar con Perón y venía con cara de enojado. Digo, ¿qué le pasó? Hablé con el general y le dije que me hice peronista. Y él me dijo, ahora que yo dejé de serlo. Y una cosa... Gelbar era el presidente de la Unión Industrial o de algo parecido a eso, ¿no? De la CGE. De la Confederación General Económica. Claro, y un empresario de éxito, y Perón lo puso de ministro de Economía cuando comenzó el proceso en el 1973, sí. Y el otro día me encuentro con un amigo. Cuando nosotros vamos a elegir la fórmula Perón, era Perón-Balbín. Y no tenemos votos para elegir Perón-Balbín. Lo monto, los muchachos de la guerrilla, que tendrían como 30 ahí representantes, fue en el Teatro Cervantes, íbamos y decíamos, vamos a pelear para que no sea Isabel. Y me contaba este hombre, Pepe Pirraglia, que es mi amigo, una frase que yo me acuerdo, porque ese día, cuando van y le dicen a Perón, la fórmula es Perón-Isabel, Perón se para y les dice, al nepotismo se los combate está en el África. Y los raja, tardan una semana en convencer al viejo, que ya estaba. Es decir, el peor momento de Perón es cuando lo monto, a los que él elige como sus jóvenes, se estupidizan con Firmenich, que es un imbécil impresentable, porque acá no tenemos un lúcido. Nosotros íbamos a los Perrega, ahora ellos eligieron a Firmenich. Y creen que el poder está en la boca del fusil. Y ahí es el momento en que se quiebra todo y se va todo al diablo. ¿No hubo una posibilidad de Perón-Matera en ese congreso, en el teatro? Se mencionaba, por lo menos en los medios. Era Perón-Balbín. Pero Balbín le dijo que no. Ahí hubo un momento de duda. Si nosotros armábamos un buen... Ahí Lorenzo Miguel jugó un papel desastroso. Me decía, ahí sí, se muere Perón, y esta Isabel morimos todos. Yo le inicié juicio político, Isabel, así que esa historia no me la van a contar porque la viví de adentro. Oscar de Tucumán, un abrazo a Julio, bien peronista. ¿Qué opina del cierre de los ingenios en Tucumán en la década en el año 66? Claro, es una cosa que va a ser el golpe de Onganía. La idea, esa sí que es neoliberal, es la idea de que hay que achicar el gasto de la gente para agrandar el gasto de las empresas. Esa es la concepción. Eso es lo que hoy está discutiendo el mundo, que cada vez hay más poder económico concentrado. Entonces ya usted tiene una farmacia, ya viene Pharmacity y lo aplasta. Usted tenía un almacén, viene Carrefour y lo aplasta. Los grandes se comen a los chicos. Entonces vamos a terminar una ciudad de 5 ricos y un montón de... ¿Ves? Irma de Chaco, muy buen programa. Francisco de Chaco, Canal Luz está brindando la claridad que hace falta sobre la historia. Gustavo Fernández, ¿qué opina Julio de Roberto Santucho? ¿Fue amigo suyo? Amigo no, yo fui a Trelew mucho, discutí mucho con ellos. Ellos creían que nosotros no lo íbamos a liberar. Yo me enojo con Cámpora porque nosotros queríamos liberarlo por la ley. Pero le decíamos a ellos directamente, la liberación implica entrar en la democracia. La virtud de Santucho
es que él pagaba con su vida. Eran unos suicidas. Eran tipos que iban derecho a la muerte. Y cómo una sociedad genera miles de suicidas. Digo, lo que es absurdo es que antes se jugaba la vida y hoy es todo por la billetera. No podemos lograr un punto medio, ¿no? Juan de Rosario dice, ¿qué opina Julio de los cómicos y actores que se metieron en política? No lo entiendo bien. Sí, es lo que él dice. Bueno, desde que empezó Scioli hasta Palito Ortega, Reutemann venía del deporte, ahora del CEL. Y el problema es que si la política representa a la gente respeta la política. Cuando la política se enriquece, termina dialogando con la sociedad aquel que va todos los días y ya no hace trampa, que son ellos. Y entonces tienen más de humano que los políticos que dan clase, pero se desclasan. No es culpa de los cómicos, es culpa nuestra. Claro. Si nosotros hiciéramos bien política, los cómicos serían nuestros amigos, nos apoyarían. Claro, con esto me da pie para decir una frase que yo digo habitualmente. Einstein dijo que si hacemos los mismos con los mismos materiales, obtenemos los mismos resultados. Es decir... Demencia es creer que haciendo lo mismo podemos encontrar cosas distintas. Esa era la locura. Claro. Exacto. Ahora, lo cierto es que la gente sigue votando a lo mismo. Le roben, le mientan, los engañen, y los votan. Entonces, ¿qué esperanza hay? Una vez llamó un oyente y me dice, pastor, dice, los pastores tendrían que tener una palabra profética en sentido de denuncia, en sentido de protesta. Y yo le dije, ¿por qué los pastores van a hacer eso si ustedes siguen votando siempre a lo mismo? En Brasil las iglesias juegan fuerte, ¿no? Sí. Son mucho más, porcentualmente, mucho más numerosos que aquí. Sí. Las van a jugar muy fuerte ahora, ¿eh? En el balotaje, que la tiene difícil. Está pareja. ¿Tiene esperanza, Julio? Absoluta. Yo creo que aprendimos mucho del kirchnerismo, a mí me dio mucho miedo. Por poco no nos arman una Venezuela, porque el kirchnerismo dividió al país sin ideas. No hay razones para que no estemos peleando. Sí. Es el discurso de ella, que fue mi amiga, comió en mi mesa, pero que la verdad que cuando habla, cuando a mí me piden que aplaude todo lo que dice otro, si ese otro no es un Dios, el loco estoy yo. Digo, yo la escucho a ella y la verdad me produce rechazo, ¿por qué le voy a mentir? No entiendo por qué algunos se enamoran de ese discurso. Y tengo mucha esperanza, porque creo que después de este riesgo de perder la libertad, nos vamos a enamorar de la democracia. Y que el que venga va a tener primera minoría, no va a tener... Lo peor que le pasó a Cristina cuando le dimos el 54%. Claro. Usó eso como un garrote para rompernos la cabeza a los demás, se quiso quedar para siempre. Ahora, ¿la lista Sábana va a seguir? Por ahora sigue, y si nos ponemos a mirar la democracia y vemos el tramposo que va escondido en la lista y lo miramos en serio, se va a acabar la lista Sábana. ¿Usted sabe qué bueno esto que diga los diarios quién vota de un lado y quién vota de otro? Porque las leyes. No se pueden hacer malos distraídos. Sí, pero no estoy tan convencido. Muy cara dura, la gente se olvida esa. La verdad, ¿no? Pero pasaron tantos años, nos han prometido los políticos que vamos a dejar de votar, porque en realidad las campañas son, te ponen una lista de diputados, al que vos conocés en todo caso el primero, el segundo, con suerte el tercero, pero entran... Hay un tema importante. Sí. Si dejamos de enamorarnos de la viveza para buscar la inteligencia, la sociedad cambia. Hay un culto al vivo que nos está aplastando. Y sí, entre Isidoro y Paturuzú nos quedamos con Isidoro. Entre el viejo Vizcacha y el Martín Fierro nos quedamos con el viejo Vizcacha. Así no fue. ¿Y por qué vamos a cambiar? ¿De dónde va a venir el cambio, Julio? Porque va a venir el cambio porque, insisto, ninguno va a tener mayoría absoluta. Con ese solo detalle. Además, los candidatos que están en juego, ninguno se cree un salvador de la patria. Eso es muy importante. Cada vez que la quieren salvar, la hunden.
¿Qué opina de Macri? Soy amigo de Mauricio. También soy amigo de Wiener, de Massa, pero de Mauricio soy muy amigo. Creo que tiene buena voluntad, punto. Cosas en las que coincido, otras que no. Sí. Pero es capaz de llamarme y decirme quiero hablar con vos y discutir. Y eso, bueno, a mí me llena de orgullo. No quiere decir que yo sea macrista. Sí, no. Es que el poder discrepar, yo creo, una de las cosas que me gusta en el programa, que no sucede tanto, es poder discrepar, que la gente discrepe. En general sobreabundan los mensajes de felicitación y todo, pero lo que produce alegría... Es la pregunta. Sí, que me protesten, que se enojen. Carlos dice, ¿para qué queremos militares? No tenemos ni una gomera, dice, bueno. Mario de Santa Fe, los gobiernos menemistas y kirchneristas son montoneros violentos que quieren poder, que querrán poder, o que hoy lo demuestran. Bueno, de Corrientes, don Julio es un capo. Ramón de Santa Fe piensa que sería bueno que vuelva el servicio militar. Uy, salimos con eso. Chiche de las... Pero no es un mal debate, es un debate que vale la pena. Sí, no votar a los mismos, pero ¿a quién? Claro, Chiche dice, no votemos a los mismos, pero ¿a quién? La gran pregunta. Pero hay una cosa que para mí... Formemos el partido ese de Camus, me encantó. El que no esté seguro de tener razón. Vamos, todos los que no estamos seguros de tener razón hacemos un partido. Y reconocemos al otro los valores que tiene. Lo que pasa es que si viene una democracia más o menos equilibrada, en esta próxima década va a haber más presos que en la década que pasó, que fue solamente presa Julia Alzogaray. María Julia Alzogaray, sí. Es justo eso. Hubo solo una persona que delinquió en toda la década del 90. Debe haber una larga cola y algunos que lo hacen de oficio. Pero yo insisto siempre una cosa, nos llena de odio la corrupción, pero la persecución de la corrupción no es la salida. Es decir, cuando hay sueños, en la vida es por amor o por plata. Cuando uno tiene ideales, la corrupción es un defecto que puede pasar. Cuando es este pragmatismo, la corrupción es todo, no hay otra cosa. Pero si no hay justicia. Pero le voy a citar un texto bíblico, Julio. Sí, Usted es católico, me contó antes que pronto va a estar visitando al Papa Francisco. La palabra de Dios dice, la justicia engrandece la nación y el pecado es oprobio de los pueblos. Es decir, leyéndolo es, la falta de justicia achica la nación. Entonces, si los corruptos no van presos, le estamos diciendo a todos los jóvenes, el que no afana es un gil. Yo no estoy discutiendo eso, sino que construir otra cosa no se hace persiguiendo la corrupción. No, hay que tener alguna idea, ¿no? Cuando forjemos un sueño de futuro, en el sueño va incluido el castigo a la corrupción. Mientras no haya sueño, no hay corrupción. Ahora entendí, perfecto, totalmente. La corrupción es la falta de... La ética, yo a veces discuto, si usted tiene ética, mire, no tengo... Yo hablaba con el negro Caloi hace muchos años y me decía, vos ahorraste nunca, y vos tampoco. Bueno, y era parte de nuestra omnipotencia. Pero es parte también de la bohemia, no es que uno tenga la ética como... Mi ética es no fumar, porque veo un pucho y me vuelvo loco. Pero lo otro no es ni tentación. Ahora, hay un mundo donde la escalera es la riqueza. Sí. Ese mundo no se puede trasladar a la política. Es como que los mercaderes hagan poesía. La poeta no sirve. Julio, ¿está preparado para el baile que le va a dar el Real Madrid? Son cosas de la vida. ¿No tiene miedo? No tengo miedo. No. Los vecinos estaba viendo jugar antes de venir. Ay, señor, la diferencia es abismal. Pero yo voy a hacer fuerza por San Lorenzo. Pero gracias, Julio, por haber venido. No, gracias a usted. La verdad que su presencia en los medios es una luz, porque
difiere de todos los otros. Todos podemos hablar de la guerrilla, pero usted fue compañero de ellos. Todos podemos hablar de las leyes, pero usted fue legislador. Todos podemos hablar, tocar de oído, pero usted formó parte de este tiempo, de esta historia. Y entonces cuando habla tiene una, déjeme decirle, no lo quiero elogiar ni adular, tiene una autoridad. Podemos discrepar en muchas cosas, pero que usted tiene autoridad porque lo dice después de haberlo sentido, vivido y sufrido. Gracias, muchas gracias. ¿Nos da esperanza? Intenté acercar en su momento, Bergoglio me pidió que lo acerque a Kirchner cuando asumió, y no lo logré. O sea que yo tengo esperanza, a veces fracaso. Bueno, esperamos que le haya gustado el programa. A mí me encantó, era un sueño de hace muchos meses poder tenerlo a Julio Bárbaro con nosotros, que es un tipo bárbaro. Le cayó bien el apellido. ¿De dónde eran los abuelos? Bárbaro es de la Basilicata, Castel Sarracino, Castelo Nuovo. ¿Por dónde? Bueno, el apellido tiene una parte fina en Venecia y Piazzaval, pero era sin acento como era el mío. Pero mi familia no viene de la parte rica, viene del sur, de Potenza. La Potenza, Calabria. Muy bien. Gracias, Julio. Gracias a usted por habernos acompañado en esta noche. Mañana no voy a estar. Usted me dice, después de 2 semanas, Pastor, ya el segundo día falta. Lo cierto es que hay un homenaje que se le hace a mi padre en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y yo como hijo no puedo faltar. Así que el miércoles sí estoy aquí, empezamos a trabajar sin descanso. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.